Buenos días, hermanos, feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana no está muy apelativo el título del sermón. Sin embargo, vale la pena reflexionar por un momento acerca de lo que nos toca vivir o lo que muy pronto nos va a tocar vivir. Como miembros de iglesia y como adventistas del séptimo día, tenemos que ser conscientes de una realidad. La realidad es que el estilo de religión en el cual nos encontramos hoy en día permite que la iglesia se llene de traidores. Estoy hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Sí, el trigo y la cizaña. Un enemigo ha permitido que la cizaña esté en la iglesia, y de acuerdo a la parábola, la cizaña va a estar dentro de la iglesia hasta el mismo día de la siega. Desgraciadamente en nuestra iglesia no podemos saber quién es quién. A veces admiramos a una persona y en realidad lo que estamos viendo es solamente un traidor. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es quién? ¿Cómo podemos tener mayor seguridad como iglesia? ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrada mi camino. La Biblia nos enseña la experiencia de muchos traidores y quedó ahí escrita para que nosotros con un análisis sepamos exactamente cómo identificar un traidor y cómo sobrevivir a un traidor. Es lo más importante. San Juan 14:15 es el texto clave, donde Jesús dijo algo muy claro, que te dice quién lo ama y quién no lo ama. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Y yo creo que no solamente lo dijo el Señor así nada más, para que nosotros dijéramos, ok, es lo que tengo que hacer para demostrarle que le amo, sino que también nos lo dio para que sepamos quién lo ama. También dijo que por sus frutos lo vamos a conocer. El guardar sus mandamientos viene a ser algo muy importante. Puede ser que nosotros vivamos en un mundo y pensamos que nuestros amigos son nuestros amigos. Y pensamos que los dirigentes de la iglesia deben ser los primeros en ser lo que dicen que son. Y a veces pensamos que los pastores deberían ser lo que decimos que somos. Los ancianos de iglesia deberíamos ser los que decimos que somos. Y nos confiamos de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, pero debemos ser conscientes, queridos hermanos, que en este mundo no podemos confiar en ningún ser humano. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que no debes confiar en nadie. Yo te lo digo como pastor, no confíes en mí. No confíes en ancianos, no confíes en dirigentes, no confíes en presidentes, no confíes en nadie. Como cristiano, tu confianza no debe ser en otro ser humano. Tú sabes en quién debe ser. Solamente. Y ese solamente es solamente en Cristo Jesús. Es el único que no te va a defraudar, es el único que te ama con un amor abnegado, es el único que no va a buscar tener nada ni obtener nada de ti, es el único que realmente quiere hacerte completamente feliz. Y no me malentiendas en términos de que no debes confiar en mí, o no debes confiar en un anciano, o no debes confiar en un pastor. Estoy diciendo que tu total confianza no la merece ningún ser humano, solamente Cristo Jesús. Así que eso es lo primero que tienes que hacer para vacunarte contra el desánimo en la iglesia. ¿Cuántas personas se han salido de la iglesia porque alguien los defraudó? Porque alguien se aprovechó de ellos, porque alguien se aprovechó de la iglesia, o porque alguien actuó de una manera falsa, o porque, como era cizaña, mostró que era cizaña en algún momento y la persona se desanimó por ver la cizaña. La vacuna contra eso es que debes recordar que tú sirves y sigues a Cristo Jesús y no sirves ni sigues a ningún ser humano. Y a partir de allí comienza la verdadera religión. El traidor lo puedes tener enfrente de ti y no lo puedes reconocer.
Si en un mundo de discípulos 12, uno era el más traidor, ahora imagínate en una iglesia donde hay 300, o en un mundo donde hay 7,000 millones. Así que eso puede ser muy común entre nosotros. ¿Qué cosa es un traidor? ¿Cuál es la definición de traidor? Me puse a buscar definiciones de traición o de traidor y me gustó la que apareció ahí en internet. Decía así: consiste en defraudar a la familia, amigos, grupo étnico, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario de lo que se espera que hagamos. Pero si tú ves bien esa definición, entonces todos somos traidores. Y esa es la razón por la cual te estoy presentando este sermón. Porque de acuerdo a esa definición, yo soy un traidor. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí somos traidores. Porque hay una ley en nuestros miembros, dijo San Pablo, que nos lleva sujetos al pecado. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo puedo hacer para dejar de ser un traidor? Porque si soy un traidor, pues yo no quiero ser un traidor. ¿Qué hago para no ser un traidor? Ahora sí, como dijo Pablo, miserable hombre de mí. ¿Quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? Que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo puedo dejar de ser un traidor? Porque defraudo a Dios, defraudo a la familia, defraudo a la religión, defraudo a todo lo que sé, haciendo lo contrario de lo que los demás esperan que yo haga. Y luego me fui más allá y dije, bueno, ¿qué es lo que hace un traidor? Y buscando lo que hace un traidor me encontré algunas cosas que la sociedad considera traición, y está la alta traición y la media traición y etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta vi una foto ahí que se las iba a poner, en la que estaba un muchacho con su amigo así abrazándolo y platicando, y el muchacho así por atrás tiene la mano agarrando a la novia, ¿verdad? ¿Sí la puse? Ah, bueno. Por eso dice ahí, sublevarse o incitar a otros a sublevarse contra la autoridad, obviamente dice del gobierno, yo le puse ahí de la iglesia. Sublevarse o incitar a otros a sublevarse contra la autoridad de la iglesia. Hace unos días estuve en una reunión de la iglesia, del pueblo de Dios. Y vinieron todos los representantes de la iglesia, bueno, los principales, Unión, hasta de la conferencia general estaban ahí. Y de pronto entró un tipo, un abogado del mundo que no tiene nada que ver con nosotros, y pasó al frente a entregarle una demanda legal a nuestros representantes de la iglesia. Eso me pareció a mí un insulto, no solamente a los dirigentes, sino un insulto a la iglesia, un insulto a Cristo Jesús. Una persona que no tiene el más mínimo respeto por lo que la palabra de Dios dice, por la iglesia, por el templo. Y deberían entender que esos dirigentes los pusimos nosotros, la iglesia. Y cuando tú demandas al que nosotros pusimos, nos demandas a todos. Y luego esperas que nosotros mandemos a tus hijos, a nuestros hijos, a una escuela que está dispuesta a hacer eso. No puedo entender. Sublevarse o incitar a otros a sublevarse contra la autoridad de la iglesia. Traición. Conspirar contra el gobierno o intentar, dice, hacer un golpe, quitar al gobierno. Y no estoy diciendo que los dirigentes de la iglesia no tengan que ser quitados, ni las autoridades de la iglesia tengan que ser quitadas. Pero hay sus momentos y hay sus lugares y hay sus formas. Un día mi papá me dijo algo que yo tuve que aprender a base de golpes en la vida, y no estoy diciendo que he aprendido todo, pero algunas cosas que he aprendido es que las manzanas podridas no las tienes que tumbar a pedradas.
Dijo mi papá, las manzanas podridas solitas se caen de los árboles. Y sí es cierto. No las tienes que tumbar, se caen solitas. Y a veces nosotros nos queremos tomar el cuidado de tumbarlas a pedradas y no nos damos cuenta que las pedradas no nomás le pegan a la manzana podrida, sino que le pegan a todo el árbol y a los alrededores del árbol. Asesinato, destitución o intento de destitución de las altas autoridades también es traición. Pensar en difundir ideas contrarias al orden establecido por la iglesia. Cuando ustedes analizan todo este asunto de la ordenación de la mujer, véanla a la luz del cristianismo y piensen que si antes de que un congreso mundial de toda la iglesia se reúna para ver si está correcto, que una unión lo haga diciendo está correcto, aun cuando todos los demás no hemos dicho nada, y se atrevan a nombrar presidentas y lo hagan así, tú dices, ¿esto qué es? Esto no es cristianismo, esto no es un aceptar el orden establecido, esto es un desorden, y Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Donde está el desorden no está Dios. Y si no está Dios, entonces ¿qué está allí? Por sus frutos los conoceréis. Pero todo esto yo te digo, alguien lo podría decir, no, pero es que lo puedes ver aquí y allá. Hay muchas discusiones alrededor. El problema de la traición es que está a la vuelta de la esquina, está por todos lados, está en todos los niveles. Terrorismo. Eso es lo que están haciendo esas uniones que se atrevieron a ordenar. Es terrorismo. ¿Qué cosa es terrorismo? Mira, aquí te puse una definición de terrorismo. Terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar sociedades. O sea, cuando tú haces algo en el que obligas a la sociedad a unírsete o a que hay problemas. Si no te unes va a haber problemas. Ya pusieron una presidenta en California. Si la conferencia dice no a la organización de las mujeres, ¿qué va a pasar? Hay problemas. Si no estás de acuerdo conmigo, va a haber problemas. Es terrorismo. Y de acuerdo a lo que he estado estudiando, es traición. Pero díselos y no te van a aceptar nada de eso. Los que estamos equivocados somos nosotros. Ellos están en lo correcto. Curioso. Puedes utilizar una amplia gama de pseudoorganizaciones para promocionar tus objetivos. Colaborar o asociarse con estados declarados no gratos, enemigos de la nación. Eso es bien común en los movimientos disidentes. Cuando tú ves un movimiento disidente en la iglesia, lo más seguro es que se va a unir con otros movimientos disidentes. Y tú vas a ver que los que tienen alguna cosa contra la iglesia están enojados porque, no sé, porque les hicieron mala cara, se junta con otros a los cuales también les hicieron mala cara. Y ahora tenemos una coalición de enchilados, disculpen la expresión mexicana. Una coalición de gente que tiene algo contra Dios, contra la iglesia. No contra Dios, nunca es contra Dios, es contra la iglesia. Es contra los dirigentes. Es que no lo hacen bien. Y será el sereno, pero lo que estamos viendo en realidad es traición. Una coalición. Se empiezan a juntar y tú dices, bueno, pero es que así lo hizo David. Bueno, David no lo hizo, pero los que vinieron con él sí. Y David recibió a todos los enchilados, disculpen la expresión otra vez. A todos los que estaban amargados, todos los que se les había hecho una injusticia vinieron con David. Porque de alguna manera David se había convertido en un exiliado. Dice, entonces como David lo hizo, lo tenemos que hacer nosotros. Sí, pero David cometió muchos errores y de hecho David está en el grupo de los que te voy a hablar acerca de los que han cometido traición. Pero esas son las buenas noticias, que aun cuando tú y yo seamos un traidor, no quiere decir por eso que estamos perdidos. Gracias a Dios que no. Hay salvación para nosotros. Colaborarse o asociarse con otros declarados no gratos. Cooperar o colaborar con otras naciones durante un periodo de estado de guerra. Queridos hermanos,
¿Estamos en guerra los adventistas del séptimo día? Otra vez, te pregunto. ¿Estamos en guerra los adventistas del séptimo día? ¿Por qué algunos dijeron como que se quedan callados? A ver, contésteme con un amén. ¿Estamos en guerra los adventistas del séptimo día? Ok. ¿Por qué no veo correr la sangre entonces? Sí, estamos en guerra. La Biblia nos dice que el dragón se fue a hacer guerra, no contra todos, sino contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que estamos en guerra. Y estamos en guerra. ¿Y quién es quién? Bueno, para empezar, los que no guardan los mandamientos de Dios, Jesús dijo, los que no son conmigo, ¿qué cosas son? Contra mí son. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Pero qué curioso es que la iglesia adventista, o algunos de los miembros de la iglesia adventista, estemos buscando de alguna manera apoyar o unirnos con los que no guardan los mandamientos de Dios. Ahora sí que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué vamos a apoyar en todas esas organizaciones que desparraman? Curioso. Y de pronto te vienen direcciones. No prediques así. No digas eso porque se enojan. Y pues que se enojen. No, es que se enojan. Y recuerdo que una vez andaba dando una campaña y llegué a una iglesia y estaba predicando y de pronto viene un pastor y me dice, pastor, no me golpee mucho a las ovejas. What does supposed to mean? ¿Qué quiere decir eso? No me golpee las ovejas, es que usted dice muchas cosas allí. ¿Para qué me invita? ¿Verdad? Si ya saben cómo me pongo. Si ya sabe que les voy a dar, ¿para qué me pone? ¿Verdad? ¿Para qué me invita? No me trae para que no me deje hablar. Eso es traición, ¿verdad? O sea. Qué cosa. Cooperar o colaborar contra los que están, contra tus enemigos. Eso es traición. En 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo dijo, también sepas que en los postreros días, ¿en qué tiempos? ¿Y en qué tiempo estamos viviendo tú y yo? Bueno, entonces en nuestras épocas iban a haber tiempos peligrosos, eso ya lo sabemos, que es tiempo peligroso, claro que sí. Están en peligro nuestros hijos, están en peligro nuestras hijas, están en peligro nuestros hermanos, están en peligro todos, tú y yo estamos en peligro. Tiempos peligrosos, porque va a haber un tipo de hombres que van a ser, por sobre todas las cosas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ese no es el problema. El problema es que iban a ser miembros de iglesia, ese es el problema. ¿Y cómo es que una persona así entró a la iglesia? Bueno, ahí está el sistema, nuestro sistema eclesiástico, que permite que la iglesia se llene de traidores, que le permite que la iglesia se llene de cizañas. Por eso dice ahí, teniendo apariencia de piedad, pero el problema es que han negado la eficacia de ella, y luego te dice que eso los tienes que evitar como la lepra. Bueno, no dice así, pero dice que a esto se evita. Estos son los que entran por las casas, se llevan las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, siempre aprenden, vienen y conocen, aprenden, pero nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que puedes aprender pero no llegar al conocimiento de la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y una cosa es aprender acerca de Jesús y otras cosas es conocer a Jesús. Porque, queridos hermanos, ¿cuál es el objetivo de un cristiano? Te lo voy a decir bien claramente. 3 palabras. Ser como Jesús. El objetivo de un cristiano, más que salvarse, porque eso ya tiene egoísmo dentro de sí mismo. O sea, si tú vienes aquí porque quieres salvarte, primariamente, tienes un problema. Porque el objetivo de un cristiano, más que salvarse, es ser como Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que Cristo Jesús.
Y si Dios te permite vivir para siempre, es porque te vas a parecer a Cristo Jesús. Por eso dice ahí, aprenden, pero nunca llegan a ser como Jesús. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quién es la verdad? Y Jesús trata de cambiarte, y Jesús trata de penetrar en tu corazón, y Jesús quiere hacer la diferencia, y Jesús quiere cambiar a Judas, y Jesús va y lo enseña, y Jesús nos pone los milagros, y Jesús está con él, y le habla al corazón. Pero Judas resiste a Cristo Jesús. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice, has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia. Vamos a hablar de algunos de los famosos. ¿Cuáles son los famosos traidores en la palabra de Dios? Bueno, pues el primero es Lucifer. ¿Están de acuerdo conmigo? Siendo el principal ángel de Dios, querubín cubridor, el ser más exaltado del cielo, decidió iniciar una rebelión en contra de Dios. Y en su rebelión se llevó una tercera parte de los habitantes del cielo. Y estos rebeldes han estado haciendo problemas por miles de años. Y dentro de esa rebelión estamos tú y yo. Así que el primer rebelde es Lucifer. Y Lucifer es el primer traidor de la historia. El otro más famoso en la Biblia es Judas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Judas. Y no es porque Judas haya traicionado nada más a Jesús, porque si tú analizas bien la situación, los 12 discípulos actuaron de maneras distintas de como debieron haber actuado. Los 12 se escondieron. Por lo menos Judas fue a tirar las monedas allí. Y yo veo la traición de Pedro también dentro del paquete. Y los discípulos traicionaron al Señor. La de Pedro duele más porque Pedro le dijo al Señor que él iba a morir si era necesario. Y traicionó al Señor y tuvo que salir a llorar amargamente. Pero cuando tú analizas las razones de Judas, de acuerdo a la palabra de Dios, Judas comenzó a pensar en matar al Señor aquel día cuando María se puso de rodillas a los pies de Jesús y rompió ese alabastro y comenzó a lavar los pies del Señor Jesús y a enjugarlo con sus lágrimas y a limpiarlo con sus cabellos. Y cuando estaba haciendo eso, el olor llenó todo el cuarto. Y Judas, que era un ladrón, pensó cuánto vale ese alabastro. Y pensó en términos de valor. Y empezó a pensar que eso podría haber sido una ganancia para sí mismo. Qué triste es que hay personas que ven la iglesia como una fuente de ganancia, que ven la organización como un lugar en el que ellos pueden obtener algún tipo de ganancia. Cuando tú eres una persona así, lo más seguro es que tú eres un traidor. Si ves que la iglesia te va a dar comida, o que la iglesia te va a dar cierto dinero, o que la iglesia te va a dar trabajo, o que la iglesia te va a dar algún recurso financiero, terreno, lo más seguro es que tú seas un traidor. Cuando piensas en términos de la iglesia para hacerte famoso, o para hacerte grande, o utilizar a la iglesia para alcanzar objetivos que tienen que ver con asuntos terrenos, es muy probable que seas un traidor. Y tarde o temprano se va a revelar el verdadero carácter. Y Judas sintió dolor en el corazón por el alabastro. Muchas veces he estado en juntas de iglesia y me toca ver que hay personas que les duele el gasto. Les duele el gasto. Curioso. Aun cuando el beneficio es para la iglesia, les duele el gasto. Y dices tú, curioso. Y está bien, o sea, está bien que cuidemos los recursos de la iglesia y no estoy diciendo que hay que tirarlos, despilfarrarlos, pero ¿qué cosa es cuando nos duele el gasto?
Y bueno, hay que buscarlo más barato para la iglesia, es correcto, pero a veces hay gastos, hay que hacerlos. Y déjenme decirles algo bien claro. ¿Qué vale más, los miembros de la iglesia o el dinero de la iglesia? Los miembros de la iglesia. Y déjame decirte algo más, este templo, la iglesia y todo lo que tenemos aquí debe estar para servir primeramente a Dios y después a la humanidad. Todo lo que tenemos aquí debe estar para servir a la humanidad, para servir, y debe servir, y debe servir, y entre más sirva, Dios lo va a mantener y lo va a multiplicar. Lo que no sirve, el Señor lo va a derribar. Cuando la sal deja de ser sal, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y olvidada por los hombres. Así, queridos hermanos, el templo debe servir al Señor. Las cosas del templo, las cosas que tenemos aquí deben servir. Y entre más sirvamos, Dios nos va a mantener más. Hay iglesias a las que no puedes tocar, los niños no pueden jugar en el gimnasio, no pueden jugar. ¿Por qué? Porque son de la iglesia. Son más santas, ¿no? Y pues entonces, ¿para qué las tienes? Y si no las vas a usar, y si no las puedes usar, entonces ¿para qué sirve una pelota si no sirve para hacer pelota? ¿Para qué sirve un gimnasio si no es gimnasio? ¿Para qué sirve un auto si no va a funcionar como auto? Si lo vas a tener ahí para lucirlo, qué bonito está. La iglesia debe servir. Pero bueno, Judas le dolió lo que había ocurrido y ¿sabes qué? Comenzó a hacer comentarios. Esos tipos de comentarios se revisten de un ropaje de cuidado y de verdad. Dijo, si ese alabastro que se rompió para limpiar los pies de Jesús se hubiera vendido, hubiéramos usado ese dinero para los pobres. Tengo una pregunta, ¿tenía razón Judas? A ver, vamos a las claras. ¿Tenía razón Judas, sí o no? Señores, a ver, ¿por qué están divididos? Están divididos. Si ese alabastro se vendiera y si hubiera sacado el dinero, ¿le hubieran dado de comer a muchos pobres? ¿Tenía razón? Entonces, ¿por qué algunos dicen que no? Sabemos lo que quería, pero eso ya es una acción prejuiciosa. De hecho, nos dice la Biblia que los discípulos estuvieron todos de acuerdo con él. Y Judas fue muy cuidadoso de hacer la aseveración estando en presencia de los discípulos, porque él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y los discípulos estuvieron de acuerdo. Dijeron, sí es cierto. Si lo hubieran llevado a votación, hubiera perdido Jesús. Jesús hubiera perdido en la votación. En la junta Jesús hubiera perdido. Hubiera perdido. Toda la junta hubiera votado de acuerdo a Judas. Y esta mujer quedó avergonzada delante de todos por lo que acaba de ocurrir. Fíjate, ¿cómo es que hay que tener cuidado? Tener cuidado cuando estás en una junta de que tus motivos no tengan que ver contigo. Generalmente se revisten, los votos en las juntas se revisten de cuidado por los asuntos de la iglesia. A veces tiene que ver con nosotros. Es el punto, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Y hay que pensar qué es lo que Dios está pensando realmente. Y ahí está el punto. Judas realmente dijo todo esto, tú y yo lo sabemos por qué lo dijo. La Biblia dice, lo dijo porque era ladrón. Era ladrón. Y él de alguna manera quería tener parte en esa circunstancia. Y eso es la razón por la cual lo dijo. Pero fíjate cómo se disfrazó detrás de una realidad, de una verdad. Y cuando Jesús se puso allí para defender a la mujer que había hecho el gasto, entre comillas, en ese momento Judas le agarró odio a Jesús. Y nos dice el deseado de todas las gentes que ahí fue donde decidió que iba a entregar a Jesús. Fíjate el proceso de un traidor. El proceso de un traidor es cuando en realidad Jesús no es la razón por la que tú estás en la iglesia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo debes hacer ¿para qué?
para la gloria y la honra de Jesús. Y ese acto, que era muy costoso, glorificaba completamente a Jesús. Curioso. Judas. Otro traidor es Balaam. Y cuando tú ves la forma de ser de Judas y la forma de ser de Balaam, son muy parecidas. Balaam tenía un don que Dios le había dado, lo había convertido en profeta. Él era el varón de los ojos abiertos, podía ver cosas y oír cosas que otros no oían. Dios lo había colocado para que diera mensajes a las personas, a las naciones. No al pueblo judío, sino a otras naciones. Tenía una misión que cumplir parte de Dios. Pero este hombre había convertido de su don en un estilo y un medio de vida. Los pastores tenemos esa tentación constantemente. Convertir el don que Dios nos ha dado en una fuente de muchas ganancias, porque una de las cosas que te da, mira, por ejemplo, predicar bien, una de las cosas que te da fama para empezar. Y la fama te da ciertas ventajas sobre otras personas que no tienen, los que no tienen la fama. Por ejemplo, estaba viendo un video, y no estoy acusando aquí, yo creo que el pastor Batchelor es una persona de mucho respeto, pero les voy a poner un ejemplo. Estábamos viendo un video del pastor Batchelor, estaba en Filipinas, y dijo, ¿saben que yo tomo leche de soya? Y no he encontrado leche de soya aquí en Filipinas. Y entonces él lo puso como un video chusco, lo pone allí porque le llegaron, no sé cuántos le llegaron, como cuántos, a ver si me ayudan mis hijos, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos? Le llegaron, esa noche le llegaron más de 19 galones de soya. Usted dice, yo no sé dónde los compraron, me los consiguieron en el mercado negro, puras marcas americanas. Y entonces lo curioso es que si no hubiera sido él, nadie le había traído nadie le había traído un galón de leche de soya. Fíjate, es el tipo la pone ahí y dice, oye, pues qué hago, ni que me los puedo tomar todos, los voy a tener que vender en el mercado negro, no sé qué voy a hacer con todo esto. Pero ese es el punto, ese es el tipo de cosas que te da la fama. Da eso. Y de pronto puede ser un pastor y se pone aquí delante de ustedes, y yo como pastor te digo, ¿verdad? Te vengo aquí, que de paso, muchas gracias por la computadora. Alguna vez yo les dije aquí que era una mala, no es que es la Mac sea mala computadora. Ustedes saben cuál es mi guerra personal, pero no, definitivamente el aparato pues es maravilloso, y aquí en la iglesia me lo regalaron, de paso. Pero tú te puedes poner aquí un día, ¿no? Y te pones aquí al frente y le dices, hermanos, yo que he dedicado mi vida al Señor, ya se me echó a perder mi computadora, y lo digo enfrente de todos. La puse en el servicio del Señor. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que me van a regalar una, así es. ¿Me estás siguiendo? Ese es el momento en el que tú utilizas lo que Dios te ha dado para hacer que la iglesia actúe en favor tuyo. Es una tentación bien grande para los pastores hacer eso. Bien, bien grande. O sea, si viene alguien y te firma un cheque, ¿verdad?, de una cantidad bien grande y te dice, aquí tiene, pastor. No se lo dan a cualquiera, se lo dan a ti. Y tú tienes la gran tentación de quedarte con él. ¿Por qué? Porque pues te lo dieron a ti. Y tal vez no me estás entendiendo más, pero te lo voy a poner desde otro punto de vista. Una persona muy famosa. Estamos hablando de traición, ¿verdad? Bueno, eso es lo que te estoy hablando. Fíjate cómo funciona. Es muy delicado, pero así es. Alguien que está encargado de las publicaciones de toda una nación. Publicaciones adventistas, lecciones de escuela sabática, Fe de Jesús, libros de la iglesia, y obviamente él es el encargado. Y él como encargado tiene que andar buscando imprentas, impresoras. Él no es el encargado, él no paga por ese material, no es su dinero, no es nada, él lo único que es, a él la iglesia lo puso allí para buscar los clientes y ver dónde la voy a imprimir. Pero entonces vas con una impresora de esas que tienen mucho, y te ven a ti como un tremendo cliente porque te imprimen miles de lecciones, te imprimen miles de matutinas, te imprimen un montón de miles de cosas que tú vas a distribuir a las iglesias. Y te ven a ti como clientazo. Y obviamente esas imprentas te quieren mantener. ¿Y sabes lo que hacen? Te regalan un carro. Te regalan un Rolex. Y te hacen unos tremendos regalos
porque tú eres un tremendo cliente. ¿Y sabes qué es lo que haces? Te quedas con él. ¿Y sabes qué pasa después? No quieres que te saquen de ese puesto. Y duras 30 años ahí. ¿Y sabes qué haces después? Comienzas a hacerle regalos a los que te nombran para que te dejen ahí. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama usura. Y tú veías constantemente que una práctica muy común era cuando nuestra iglesia no tenía representación legal, lo que hacíamos algunos pastores o lo que hacían algunos de los colegas era que buscaban estar en iglesias que tuvieran bastante dinero. Lo primero que hacían era: quiero que mi nombre esté en la cuenta de la iglesia, porque en México el sueldo del pastor es miserable y definitivamente nunca los bancos te van a dar una tarjeta de crédito en base a una cantidad de dinero menor que es lo que te pagan a ti. Pero cuando tu nombre está en el banco de la iglesia, junto al nombre de la iglesia, o tu nombre está en la cuenta de banco de la iglesia, obviamente entraba una gran cantidad de diezmos, una gran cantidad de ofrendas. ¿Y qué es lo que quería hacer el dirigente? Pues que su nombre estuviera allí. Automáticamente el banco veía el nombre de fulano de tal, 30,000 pesos ahí cada mes. Y como resultado, una oferta de tarjetas de crédito. Y como resultado tú veías de pronto pastores que tenían tarjetas de crédito. Y dices, ¿de dónde sacó una tarjeta de crédito un pastor? En México. Bueno, aquí en Estados Unidos es muy fácil, pero allá es imposible. Ese es el tipo de tentaciones que vienen como dirigentes. Y te vas a encontrar a Balaam. Ese era el problema de Balaam. Balaam andaba buscando la manera de sacar ganancia de lo que Dios le había dado. Y eso lo llevó a ser un traidor. ¿Te acuerdas? Lo llevaron a maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam quería maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le estaban ofreciendo era mucho dinero. Como dijo una vez un político que llegó a México, ahí a nuestra universidad, llevaron uno de esos políticos así de colmillo retorcido, lo llevaron a hablar con los alumnos de la iglesia adventista, y cuando estaba allí, delante de todos, dijo: miren, hermanos, en el PRI, o sea, el Partido de Revolución Institucional, ¿verdad?, México, dice, no hay ángeles, somos puros humanos. O sea, olvídense que en el PAN y el PRI, el PRD, nada, todos aquí puros humanos, somos puros humanos, véanos terrenamente, no somos ángeles, dijo él, no somos ángeles. Dice, no hay ser humano que aguante cañonazos de 42 millones de pesos. Estás hablando mundanamente. Cuando alguien te ofrece 42 millones de pesos, haces lo que sea por él. Y eso está en todos los niveles en el mundo de la política, pero en la iglesia no debe ser así. No debería. Hombres que no se venden, ni se compran. Y cuando viene a Balaam y le ofrecen un cañonazo de 42, pues ahora le voy a maldecir al pueblo de Dios, y quería que Dios estuviera de acuerdo. Y finalmente, como no pudo maldecir, ¿sabes lo que hizo? Le dijo, pues mira, Dios no me deja, pero te voy a decir cómo. ¿Cómo destruirlos? Ah, qué miserable Balaam, ¿eh? Como no pudo maldecir, todavía le dio el secreto a Balac de cómo hacerle para destruir al pueblo de Dios. Y cuando tú te vas ahí a Judas 1:11 y te vas a encontrar ahí en 2 de Pedro, y vas a encontrar que él fue el que le dijo cómo destruir al pueblo de Dios. Traidor. ¿Cómo hacerle para destruir al pueblo de Dios? Y cuando estudian la historia de Absalón, te vas a encontrar a Absalón, que de paso, los amargados, los que sufren, cuando la iglesia ha cometido alguna injusticia contra ti, es muy probable que te conviertas en un traidor, ¿eh? Las raíces de amargura te pueden llevar a ser un traidor. Así que hay que tener cuidado en eso. Querido hermano, Cristo Jesús te va a pagar las injusticias que en este mundo se han hecho contra ti. Si quieres que tu herida se sane, debes tener bien presente que la venganza no es tuya. La venganza le pertenece a Dios. La iglesia ha cometido injusticias con todos. Conmigo ha cometido injusticias, sí, muchas. Y yo también he hecho muchas injusticias.
Pero debes recordar que esas injusticias, si se las dejas que Dios las pague, Él las va a pagar como debe ser, y a ti te va a pagar también. Te las va a pagar con creces, al 100 por 1. Deja que Dios pague las injusticias que se han cometido contra ti. Si han sido injustos contigo, si las juntas no han votado como tú crees que deben haber votado en tu caso, si los pastores o los dirigentes de iglesia no han hecho lo que deberían haber hecho contigo, hicieron cosas indebidas o incorrectas, déjale la venganza a Dios. Dios se va a encargar de esa injusticia. Mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Y si tú dejas que Dios te dé el pago, a ti Dios te va a pagar al 100 por 1. Vale la pena. Deja que Dios se encargue. El problema de Absalón fue que Absalón no dejó que Dios se encargara. ¿Violaron a su hermana? Sí, de acuerdo, sí, claro que sí. Que su papá estaba mal, sí. Pero Absalón no permitió que Dios tomara la venganza, él la tomó en sus manos. Y como resultado se convirtió en un traidor y perdió su vida. Y cuando tú ves la historia de Absalón, es una historia de tristeza, sí, y se parece mucho a la del diablo, pero te vas a encontrar a un ser humano que no está dispuesto a permitir que Dios tome el control. No permitió. Y dentro de esa rebelión estaba otro que se llamaba Achitofel o Aitofel o Agitofel, no sé cómo vendrá en tu Biblia. Este señor, de acuerdo a lo que dice la Biblia, era la voz de Dios. Su consejo era como si Dios mismo lo estuviera dando. De esos consejeros que quisieras tener en todas las juntas de iglesia. Y cuando vas a votar, nomás lo volteas a ver qué dice. Y si ya sabe, él dice eso y eso es. Es un don que Dios te da un don de tener una capacidad de decisión correcta. Esto es lo que va a pasar. O sea, él prácticamente te puede decir el futuro. Pues si esto va a pasar. Si ustedes actúan de esta manera, van a llegar a tal lugar. Tremendo. La voz de Dios. Y Agitofel estuvo dispuesto a traicionar a David porque él era consejero de David. ¿Y sabes por qué? También porque estaba enchilado, disculpa la expresión. David se había metido con su sobrina y había matado a Urías Eteo. Y Agitofel había tomado la decisión de vengarse de David. Y por eso se convirtió en un traidor. Y la Biblia nos dice que cuando se dio cuenta que su consejo no había sido seguido, como él sabía lo que iba a ocurrir, se quitó la vida, igual que Judas. La historia de las traiciones en la Biblia nunca terminan bien. Y te lo voy a decir una vez más porque me gustó lo que dije. Ahí va. Me lo voy a volver a comer. La historia de las traiciones en la Biblia nunca terminan bien. A menos que la persona vuelva de su traición. De eso se trata. Otra traicionera, malvada, hija del diablo, es Dalila. Dalila ni siquiera del pueblo de Dios. Cuando mi esposa me dijo, Dalila, entre las traidoras, ¿verdad? Yo le dije, sí, pero Dalila, pues, esa ni siquiera del pueblo de Dios. Pero de alguna manera la metió Sansón ahí, que deberíamos de decirle Sonsón en vez de Sansón, pero bueno. Oye, lo traicionaba una, lo traicionaba otra, lo traicionaba otra, y ahí le seguía. O sea, ¿qué? Yo no sé qué tan bonita estaría Dalila, pero estaba perdido Sansón. Era tremendo. Y Dalila lo traicionó. Y luego le decía, los filisteos sobre ti. No, tú y los filisteos, ¿verdad? Sobre Sansón. ¿Qué cosa? La manera del traidor de sustraerse de la escena y decir, ellos contra ti. Pero cuando tú analizas los motivos de Dalila, pues realmente la familia de Dalila estaba en peligro. Los mismos que lo estaban acicalando le estaban diciendo, hazlo o matamos a tu familia. Y aquí tenemos una mujer que no teme a Dios, pues obviamente quiere salvar a su familia. Los motivos del traidor serán cualquiera, pero la traición no es buena. Eso no es algo correcto, eso no es algo que debe ser hecho. Otro de los traidores en la Biblia es Simón el Mago. Y la razón por la cual te traigo a Simón el Mago es porque tú y yo necesitamos saber
¿cómo podemos encontrar ese tipo de personas en nuestro medio? ¿Quién era Simón el Mago para empezar? Bueno, Simón el Mago, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, era un samaritano que tenía capacidad de las artes mágicas, era un mago. Y se había ganado el respeto de la gente por las grandes artes mágicas que desplegaba y la gente lo respetaba. Cuando él ve a Felipe predicando, le llama la atención de la predicación de Felipe, pero luego lo que más le llama la atención son los milagros que Felipe realizaba. Cuando él ve los milagros que Felipe realiza, él se hace sentir como que Felipe tiene un conocimiento que él no tiene. Y entonces él mismo se convierte y se bautiza. Y ahora tenemos un miembro de iglesia traidor. Y cuando este andaba siguiendo, realmente lo que tú puedes entender del texto bíblico es que Simón el Mago realmente no servía a Dios por Jesús, o no servía a Dios por Dios, sino que seguía allí. ¿Por qué? Por las artes mágicas. Y cuando él está por allí, ve que vienen los discípulos, porque Felipe no bautizaba bien, eso es lo que dice el texto. Felipe bautizaba nada más en el nombre de Cristo, y como consecuencia de bautizar solamente en el nombre de Cristo, veo burro y se me antoja viaje, aprovecho el viaje. Porque Felipe bautizaba mal. ¿Cómo bautizaba Felipe? Bautizaba solamente en nombre de Jesucristo, y como bautizaba solamente en nombre de Jesucristo, no venía el Espíritu Santo. O sea, hay una consecuencia cuando te bautizan solamente en nombre de Cristo. La consecuencia es que el Espíritu Santo no viene, no fue invocado. Así que tuvieron que venir los discípulos. ¿Y qué tuvieron que hacer los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo? No vinieron en el bautismo como debería haber ocurrido, porque no bautizaban bien. Así que le pusieron las manos encima, y ya ahora sí, ya al poner las manos encima, entonces venía el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Simón el Mago vio que por poner las manos venía el Espíritu Santo, ¿qué se le ocurrió a Simón el Mago? Dijo, caray, pues yo quiero ese poder, ¿cómo le hago? Y se acerca a los discípulos y les quiere dar un cañonazo de 42. Y les dijo, ahí te va, dame por favor el secreto, dime, ¿cuánto quieren? Dígame cuál es el precio, yo les doy cualquier cantidad de dinero por ese poder. Y a partir de ahí nace una práctica que se llama la simonía. La simonía es la práctica de ofrecer dinero por algo que le pertenece a Dios. Después se inventaron lo que son ¿cómo se llaman? Las que hizo la Iglesia Católica. Indulgencias, gracias, hermano. Las indulgencias. Que pagas por salvarte. Pagas por sacar a alguien del purgatorio. Oye, qué buen negocio, ¿no? Una de las cosas que se han convertido en práctica en las iglesias es que le das dinero al pastor o algo para que te case, para que te bautice a los niños, para que bendiga tu casa. Ahora sí que por dinero, el don de Dios. Sí. Ahora, una cosa muy diferente es que la iglesia te ponga una cuota porque tiene que limpiar la iglesia, pues esa es otra cosa. Pero que le tengas que pagar al pastor por hacer eso, pues eso sí ya no, estás en otro nivel. Ese es otro asunto. Sí, y eso fue exactamente lo que hizo Simón el Mago. Ahora, como resultado de eso, el Señor le dice, tienes que arrepentirte de eso, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte porque veo que estás en pecado. Y esas son precisamente los orígenes de las traiciones. Mira lo que dice San Mateo capítulo 7, 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué cosa? Los rapaces. Miren, hermanos, este asunto de Simón el Mago va más allá. ¿Por qué? Porque surgen los simonitas en varias esferas, incluso en los senos de la iglesia adventista. Ya estamos viendo simonía. Estamos vendiendo el conocimiento de la verdad para obtener fama y para obtener miembros. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que ahora el pastor viene en camiseta y vestido de jeans y te pone una música acá, todo dar.
¿Y para qué hacen eso? Pues para que venga gente. Espérame. A la iglesia venimos. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿O vienes a agradar a los miembros? Te voy a hacer una pregunta. ¿Aquí venimos a alabar a Dios o venimos a ver algo que me agrade a mí? O que te agrade a ti. Es que no me gusta, fíjate, ya han surgido esos. No me gusta la iglesia porque en esa iglesia no me gusta. Me gusta más acá, me gusta más allá, me gusta más acá. Oye, el culto allá está bien padre, vamos allá. O sea, ya tenemos simonía. O sea, alguien está vendiendo un producto. Te están vendiendo un culto para que vengas a su iglesia. Te están vendiendo un producto. ¿Cómo lo hacen? Poniéndote un estilo de culto que te guste a ti para que vengas. ¿Me estás siguiendo? Entonces ya la gente ya no va a la iglesia por oír a Dios o por alabar a Dios. Va a la iglesia para recibir entretenimiento. Entonces la iglesia se convierte en un show. La persona tiene que ser un artista y se te pone luces y sonidos y explosiones y la persona empieza a hacer un gasto y te cuenta chistes y te hace movimientos. Vamos, porque ahí el pastor te hace así. Vamos, y ahí el otro ya está hablando, vámonos allá porque está mejor. Como resultado tenemos un estilo de personas que buscan la manera de ganarte vendiéndote algo. ¿Y que te venden? Entretenimiento. Entonces, para que no pagues el cine, vienes a la iglesia es gratis y entonces el predicador tiene que ser así para que le pongas atención. ¿Qué tenemos? Pues un Simón el mago. El evangelio en un paquete vendible. Ya no importa Dios, lo que importa es que la gente venga. Y como resultado de eso, el evangelio se convierte en lo que tú quieres que sea con tal de que la iglesia esté llena. Y te encuentras super iglesias, mega church de 15,000 gentes. Y obviamente tienen un tremendo culto, tienen luz y sonido, te sale un mito por allí y te sale un grupo de rock ahí cantando y andan vestidos así de jeans y pantaloncitos, igual que los rockeros, pero cantándote cristiano. Y la gente, como resultado, la gente le encanta, dice, pues oye, es que aquí está todo dar el culto. Pues mejor voy ahí porque ahí sí me divierto, acá, o sea, está bien aburrido, allá me divierto. Entonces ya no vas a la iglesia por adorar a Dios, vas a la iglesia para divertirte tú. Ya te vendieron un producto, Simón, esa es simonía. Nada más que en otra forma. Obviamente estas personas vienen vestidos de ovejas, se presentan ante el ti como, es una iglesia, y ya la iglesia adventista estamos cayendo allí, ¿o no? ¿O no estamos cayendo? Ahora resulta que Jesus loves jeans, ¿verdad? Que vengamos a la iglesia en jeans, en camiseta. Sí, prefiere los Dockers. Pues ya no venimos a la iglesia con ropa, nuestra mejor ropa. Ya no venimos a la iglesia, ahora vamos a la iglesia lo más cómodo, que yo me sienta cómodo. Voy a adorar al Rey de Reyes, Señores de Señores, cómodamente. Y claro que Dios te acepta, sí, Dios te va a aceptar, pero eso no era lo mejor. Como dice bien nuestra hermana, los ángeles se cubren en la gloria de Dios, la presencia de Dios, se cubren. Santo, santo, santo. Calle delante de Él, toda la tierra. Pero bueno, por sus frutos, dijo el Señor Jesús, finalmente los vamos a ¿qué? Conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol por sus frutos da buenos frutos. Y el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reconocer a un traidor? A un Simón el mago, a un falso pastor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reconocer a una persona que realmente no está sirviendo al Señor? Lo vas a conocer por sus frutos. Ahora, los frutos que van a presentar son los frutos del Espíritu Santo: gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere ser un cristiano? ¿Qué es lo que debemos ser como cristianos? ¿Qué te dije que debemos ser? ¿Qué queremos ser? Ser como Jesús.
Si la persona se parece a Jesús y cada día se parece más a Jesús, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estás viendo un verdadero cristiano. Si la persona, como Judas, te dice, es que esto está, y te presenta un argumento muy bueno, pero tú ves que esa persona no tiene gozo, paz, mansedumbre, templanza, sino que es pleitos, celos, iras, contiendas y cosas semejantes a esas, entonces tú puedes saber que lo que tú tienes aquí delante de ti es una oveja, un lobo vestido de oveja. ¿Me estás siguiendo? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no te guíes porque es miembro de iglesia, no te guíes porque es pastor o porque es... No. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, van a ser muchos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? No acaban de llegar al conocimiento. Nunca os conocí. El conocimiento de la verdad es Jesús. Yo no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. Yo no los conozco a ustedes. Conocen de memoria un montón de doctrinas, pueden haber venido a la iglesia un montón de veces, pero ustedes no han reflejado mi carácter. ¿Sabes por qué no lo han reflejado? Porque no has caminado conmigo, no me conoces. Y como no me conoces, tienes frutos muy diferentes a los que debes tener. Actúas de una manera muy diferente. Aunque obviamente te revistes de oveja, se ve que eres un lobo. Y como resultado puedo saber que eres un traidor. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas? Vieron a Bernabé. Bernabé fue y vendió su posesión y se la trajo a los discípulos. Sin pensar en nada, aquí está. Y Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer lo mismo. Pero cuando vieron que era mucho dinero, ¿sabes lo que dijeron? Vamos a decir que lo dimos todo, pero nos vamos a quedar con una parte. O sea, hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Me dolió el codo y te voy a dar una parte, pero me quedé con una parte. Pero no. Quisieron decir, aquí está todo lo que lo vendimos, aquí está. O sea, ¿para qué? Para que la iglesia les aplaudiera y dijeran, ay, qué lindo eres, qué bonito eres, cómo te quiero. Pero no era verdad. O sea, quieres saludar con el sombrero de que di todo lo que tenía y se lo di al Señor, cuando realmente te estás quedando con algo. Eso es engañar al Espíritu Santo. ¿Y sabes cuáles consecuencias de eso? La muerte. Sí. O sea, Dios no lo mató nada más para que quedara ahí constancia de que eso Él no lo tolera. Y engañas a la gente y la iglesia te aplaude, sí, qué bárbaro, pero realmente eres tramposo. El Señor los mató, Ananías y Zafira. Y ahora te voy a hablar de 3 traidores nada más, diferentes. ¿Se puede ser diferente en la traición? Yo espero que sí, porque muchas de esas cosas que ellos han hecho, yo me cuento en ellas. El primer traidor es David. Hijo, ese traidor, traidor. Y Urías Eteo, su amigo, compañero de guerra, sufrió con él, lo acompañó en todas las guerras, anduvo con él. Cuando estaban todos en guerra y David lo quería matar porque se había metido con la esposa de él, lo trajo al templo, ahí a su casa para que se fuera con la esposa, y el tipo no se sentía digno de irse del lado de David. Ahí estaba en la puerta, cumpliendo con la misión de cuidar a David. ¿Y qué hizo David en agradecimiento a un siervo tan fiel? Le dio unas cartas en las que le manda decir a Joab que lo ponga al frente de la batalla, que lo dejen solo, que lo ponga en la zona donde hay más peligro y abandónenlo para que lo maten. Y todavía tuvo el descaro de dárselas al mismo Urías Eteo para que se las llevara a Joab. Qué maldito traidor. Pero la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Otro traidor que está en la Biblia es Pedro. ¿Andabas tú con él? No lo conozco. Yo te he visto que
tú andabas con él, yo te he visto, tú, de hecho, hablas diferente. ¿Y qué empezó a hacer? Y se acordó todas las rancheras que se sabía. ¿Y por qué hizo eso Pedro? Pues por traidor, por cobarde, por maldito, miserable, sí. Entonces, por debilidades que lo agarraron, pues sí. ¿Quién le manda a estar ahí? Primero se ocultó entre los demás ahí, o sea, quería ver sin decir quién era él. Y otro traidor del cual te quiero hablar es, por supuesto, Jacob. Algún día todos los santos vamos a tener lo que se llama la angustia de ¿quién? De Jacob. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Traicionó a su hermano. Mira, si alguien había estado con él toda su vida, era su hermano. Desde antes de nacer estuvo con él. Su hermano. Y traicionó a su papá. Y todavía cuando va con su papá, el papá le pregunta, le dice, ¿eres Esaú? Porque la voz te delata. O sea, el tipo todavía, aprovechándose de su papá que estaba ciego, traiciona a su hermano. ¿Qué cosa? De hecho, su nombre debía ser bien Jacob. Pero ¿por qué te traje estos tres personajes a la atención en este sermón donde estamos hablando de traidores? ¿Qué tienen en común estos tres traidores que te acabo de presentar? Estos tres se van a salvar y van a estar en el cielo. Porque estos tres se arrepintieron y volvieron al Señor. Estos tres personajes son la muestra de aquel que decide hacer algo en su condición. Me gustó la frase que encontré ahí de un tan Frantz Fanon. Dijo, ¿todo espectador es un cobarde o es un traidor? La gente que nomás está viendo así a ver qué pasa con la ordenación de la mujer. Pues a ver qué pasa ya, con lo que digan, ya ese es el bando que yo tomo. ¿Son unos cobardes o son traidores? Una de dos. Oye, es increíble que tú te encuentres muchos ministros que todavía no te pueden explicar los versículos que tienen que ver con la ordenación de la mujer a unos meses. Estamos a punto de votar. ¿Y sabes qué están haciendo los pastores? A ver qué pasa. A ver quién vota. A ver, pues quién sabe lo que decide la iglesia. Pero tú ya lo estudiaste por ti mismo. Tú ya sabes qué es lo correcto. Pues no, yo estoy esperando que la iglesia diga. Una de dos. O eres cobarde o eres traidor. Me gustó y creo que tiene razón. Es que no puede ser que estés ahí de la expectativa. No puede ser. No puede ser que te mantengas en una posición en la que andas allí navegando delante de la injusticia. Con ese asunto de la esclavitud fue terrible, ¿no? Que no tomaran posición. Con ese asunto de los judíos, increíble en la Segunda Guerra Mundial, que los cristianos no tomaran acción. Que vieran lo que estaba ocurriendo y si se dan de la vista gorda, se voltearon para otro lado, o dijeron, no vi, no dije nada, no te metas. Lo que pasó con Nabot, cuando Jezabel manda unas cartas que llevaran a Nabot, que consiguieron 2 testigos falsos y que lo apedrearan y lo mataran, y el pueblo, sabiéndolo, lo llevan a juicio y lo matan. ¿Qué es eso? Eso es una traición. Que cuando tú ves que se está cometiendo una injusticia, no hagas nada. Que te voltees para otro lado, porque si haces algo, tú mismo te va a pasar algo. Entonces, ¿eres un cobarde o eres un traidor? Una de las dos. Pero bueno, estos tres hombres que los cuales te hablé, tienen una característica, son personas que se volvieron a Dios. Mira lo que dice la hermana White. Esa no es todavía acá está. El Señor reconocerá cada esfuerzo que usted haga para alcanzar el ideal que tiene para usted. Cuando cometa fracasos, como David, como Jacob, como Pedro, cuando sea traicionado a pecar, no sienta que no debe orar ni que es indigno de acudir a la presencia del Señor.
Hijitos míos, 1 Juan 2:1, estas cosas escribo para que no ¿qué? Pero si alguno fuere Jacob, pero si alguno fuere Pedro, pero si alguno fuere David, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Él espera al pródigo con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Acuda a él. Eres un traidor. Bueno, regresa a Jesús. Háblele acerca de sus faltas y fracasos. Pídale que lo fortalezca para realizar nuevos esfuerzos. Él nunca lo decepcionará ni abusará de su confianza. Hay que regresar a Dios con todo el corazón. Somos tú y yo, tal vez, el principal traidor. Pero estos tres hombres tenían una característica. A diferencia de los otros traidores, ellos estaban buscando, por sobre todas las cosas, glorificar a Dios. Su mente estaba en Cristo Jesús, su mente estaba en Dios. Y como su mente estaba en Dios y en Cristo Jesús, fueron capaces de vindicar o reivindicar el error que habían cometido y volverse al Señor completamente. Judas no lo pudo hacer porque Judas no estaba buscando la gloria de Dios. Judas realmente no amaba a Dios, amaba su vida, amaba su fama, amaba su situación en la tierra. Pero como amaba, esas eran las cosas que amaba, entonces su destino estaba sellado a perdición. Pero cuando tú amas al Señor por sobre todas las cosas, cuando cometes errores vas a volver a Él, porque lo que amas sigue intacto. Al que amas sigue intacto. La obra que amas sigue intacto, que Jesús está allí. El amor de Jesús no va a desaparecer. La iglesia a la cual deseas honrar, ahí está todavía. Así que la persona es capaz de volver de su traición, de haberle fallado al Señor miserablemente, porque Santiago 4:17 dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Y qué cosa? ¿Y cuántos de nosotros sabemos hacer lo bueno? Y no lo hacemos. Bueno, así que tal vez el principal traidor somos tú y yo. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos al pecado. Pero como dijo la hermana White, no debemos sentir que somos demasiado indignos para volver al Señor. ¿Cuál fue la diferencia con estos traidores y los otros traidores? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que estos traidores volvieron a Jesús. Si aquellos traidores, toda esa lista de traidores, hubieran vuelto a Jesús, su historia habría sido muy diferente. Así que, queridos hermanos, tú y yo sabemos ya cuál es el futuro. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. 1 Corintios 10:31 al 33, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo dice también, todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pero a lo mejor ya traicionaste al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a Cristo Jesús. Esa es la receta para los traidores como tú y como yo. Hay que volver siempre a Jesús. Y después de eso, hay que vivir para glorificar su nombre, solamente su nombre. Hay que ver cuáles son las causas por las cuales cometimos el error, arrepentirnos de ellas y vindicar el pasado, tal como lo hizo Jacob, tal como lo hicieron David en su momento, tal como lo hicieron todos los arrepentidos que volvieron al Señor, vindicaron su error, estaban allí, capa caída, avergonzados, como Pedro ahí entre los discípulos avergonzados, para escuchar la voz del Señor que le decía, ven, sígueme. Otra vez, ven, sígueme. O como David, que lloró y amargamente y le puso su corona y fue y estuvo en ceniza y en luto reconociendo su error. O como Jacob, que se fue a llorar en el camino y mientras estaba allí pensando que iba a morir esa noche, vino Jesús a pelear con él. Y mientras estaba luchando le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Hay que volver al Señor y hay que estar dispuestos a enmendar nuestro error, a ser diferentes, cambiar. El error que cometí sí lo cometí, pero voy de aquí en adelante a ser distinto. Vuelve al Señor, aférrate a Él. Esa es la receta para la traición. Nos ponemos de pie, vamos a orar.
Jesús y nuestro Padre Celestial, todos nosotros nos hemos apartado como ovejas insensatas, cada cual se ha ido por su propio camino, pero tú cargaste a nuestro Señor Jesús el pecado de todos nosotros, pagaste nuestra deuda y construiste un puente de salvación, y nos has dado el don más maravilloso, que es la salvación a través de Cristo Jesús, a través de su persona. Ahora entendemos, Señor, que la receta para toda enfermedad de corazón es el conocimiento de Cristo Jesús, es la amistad con Él. Tal vez el principal traidor lo tenemos delante del espejo cada vez que vamos a bañarnos o que nos miramos en Él. Necesitamos un milagro, necesitamos un cambio de corazón. Solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Así que, Señor, venimos a abrazarnos de Él, a suplicar su misericordia y su amor, que con su poder seamos transformados a su imagen y semejanza, que como David, como Pedro y como Jacob podamos volver a Él, a llorar a sus pies y a ser restablecidos y a ser construidos a su imagen y semejanza. Queremos glorificar tu nombre, queremos servirte, por eso estamos aquí. Ayúdanos, oh Señor, a ser como tú eres, que se cumpla el objetivo que tú tienes para nuestras vidas en esta tierra, y especialmente que aquel día que tú vengas podamos ver tu rostro que nos sonríe y nos dice, eres un buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.